Las manos de Daniel temblaron al sostener aquel documento. La firma de su padre, inconfundible en tinta azul, sellaba su destino al pie de la página. 3 nombres aparecían como herederos universales: sus hermanos y su madrastra. El suyo brillaba por su ausencia, como un fantasma borrado deliberadamente de la historia familiar. En la pared del despacho, una fotografía enmarcada mostraba sonrisas falsas del último viaje a Cancún. Daniel reconoció su propia sonrisa, ingenua y confiada, junto a quienes ahora lo borraban del mapa. El aire acondicionado zumbaba con indiferencia, mientras la realidad se estrellaba contra sus sienes. La mansión familiar, aquel lugar donde había crecido, se transformó en territorio hostil en cuestión de segundos. Sus rodillas flaquearon. Tuvo que apoyarse en el escritorio de caoba que tantas veces había visto a su padre trabajar hasta la madrugada. Pasó los dedos por la superficie fría del papel, como si pudiera cambiar las palabras allí impresas. Distribución equitativa entre los herederos. Mencionados. La frase se repetía en su mente mientras recorría con la mirada la habitación. Los libros de derecho, las fotografías, el sillón de cuero gastado. Todo le resultaba repentinamente ajeno, como si nunca hubiera pertenecido allí. Un mareo súbito lo obligó a sentarse. El testamento temblaba entre sus dedos, mientras el sol de la tarde proyectaba sombras alargadas sobre aquella sentencia implacable. ¿Cómo habían llegado a este punto? La vida de Daniel transcurría entre las paredes de cedro del despacho familiar y las expectativas que todos depositaban en él desde que cumplió los 26. Como primogénito de Roberto Méndez, fundador de Importaciones Méndez, su destino parecía claramente trazado desde antes de terminar la universidad. Su padre había construido el negocio desde cero, importando textiles de Asia, que abastecían a las principales tiendas departamentales del país. Las fotos de Roberto estrechando manos con políticos y empresarios decoraban el pasillo principal de la oficina central, recordando a todos quién había levantado el imperio. Daniel había seguido cada paso del manual familiar. La carrera de administración, los veranos aprendiendo, cada aspecto del negocio. Incluso había adoptado la costumbre de su padre de usar gemelos plateados cada lunes, para empezar con fuerza la semana. La relación entre ambos se basaba en la admiración y el orgullo. Roberto veía en su hijo la continuación perfecta de su legado. Daniel encontraba en su padre el modelo a seguir, el hombre que había sacrificado todo por darle un futuro. Durante la última cena familiar de Navidad, sin embargo, Daniel notó algo distinto. Las miradas entre su padre y su tío Carlos, socio minoritario del negocio, cargaban una tensión que nadie mencionó. Las conversaciones sobre los nuevos proyectos de expansión se desviaban cada vez que él intentaba participar. Su madre cambió de tema abruptamente cuando preguntó por los balances del último trimestre. Eran detalles sutiles, casi imperceptibles para alguien ajeno a la dinámica familiar. Para Daniel, acostumbrado a la transparencia en los asuntos de la empresa, aquellos silencios resultaban ensordecedores. El mantel a cuadros rojos y blancos, siempre el mismo para las reuniones familiares, cubría la mesa del comedor mientras Martín desplegaba sus documentos. Había preparado una presentación sencilla con proyecciones financieras, tendencias del mercado y posibles innovaciones para la ferretería. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas impresas con gráficos coloridos. El rostro de su padre,
Sentado en la cabecera, se endurecía con cada propuesta sobre comercio electrónico y modernización del inventario. La atmósfera cambió cuando mencionó reducir la línea de productos tradicionales que apenas generaban ganancias. Su hermano Carlos dejó caer el tenedor contra el plato, con un estruendo que pareció amplificarse en el súbito silencio. Los nudillos de su padre se tornaron blancos alrededor del vaso de agua. La respiración de su madre se volvió superficial, como si contuviera palabras que no se atrevía a pronunciar. La lealtad familiar significa respetar lo que construimos, murmuró su padre con una voz que Martín nunca había escuchado antes. No era labia, sino algo más frío y calculado. La palabra lealtad cayó como una sentencia mientras los demás asentían en silenciosa conformidad. Martín sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando notó la mirada que su tío Ricardo intercambió con Carlos. Intentó explicar que sus propuestas no eliminaban la esencia del negocio familiar, sino que la adaptaban a nuevos tiempos. El aire acondicionado zumbaba como único sonido, mientras su voz se apagaba gradualmente ante la impenetrable muralla de expresiones hostiles. Las carpetas con sus proyecciones quedaron olvidadas sobre la mesa como testigos inútiles de su fracaso. Al terminar la reunión, Martín observó cómo su padre y sus hermanos intercambiaban miradas cómplices. Había algo en esos gestos, un lenguaje silencioso que lo excluía completamente. Por primera vez en su vida, se sintió como un extraño en su propia familia. Daniel esperó hasta que el último empleado abandonara la oficina aquella noche. El reloj de pared marcaba las 9 y el edificio había quedado sumido en un silencio expectante. Bajó las persianas, asegurándose que nadie pudiera verlo desde la calle, y se dirigió al archivador donde Martín guardaba los documentos financieros. Sus dedos temblaban ligeramente mientras extraía carpetas etiquetadas con fechas recientes. Algo en la actitud hermética de su hermano durante la reunión familiar había despertado una inquietud que no lograba silenciar. La pantalla del computador iluminaba su rostro con un resplandor azulado mientras revisaba balances que no cuadraban. Transferencias a cuentas desconocidas, facturas duplicadas y gastos sin justificar formaban un patrón imposible de ignorar. El café se enfrió en su taza mientras descubría la magnitud de las irregularidades. Casi un tercio del patrimonio familiar había sido desviado durante el último año. Su estómago se contrajo al reconocer la firma de su padre autorizando cada movimiento. Durante horas contempló las pruebas, debatiéndose entre la lealtad familiar y su propio sentido de lo correcto. Las fotografías en su escritorio, vacaciones en familia, la boda de sus padres, su graduación, parecían observarlo con muda expectación. Guardó copias digitales de todo en su pendrive y organizó las carpetas físicas exactamente como las había encontrado. Mañana hablaría con su padre, convencido de que existiría una explicación razonable para todo aquello. Con el pendrive asegurado en su bolsillo, apagó las luces y cerró la oficina, ignorando que aquella decisión alteraría irrevocablemente el curso de su vida. El celular de Daniel permaneció silencioso durante 3 días enteros. Ni mensajes al grupo familiar, ni llamadas para las cenas de los miércoles. El vacío digital confirmaba lo que ya presentía. La familia había cerrado filas contra él. En la oficina, las miradas esquivas de los empleados más antiguos, aquellos leales a su padre, evidenciaban que la noticia de su confrontación se había filtrado rápidamente. Carmen, la secretaria que llevaba 20 años, con ellos
dejó de traerle café por las mañanas. La tarde del jueves, Daniel interceptó a su primo, Sebastián, en el estacionamiento. La incomodidad en su rostro fue inmediata, como si hubiera sido sorprendido en algo indebido. Entre frases entrecortadas, Sebastián confesó que todos sabían de los problemas financieros, pero preferían no intervenir. Es complicado, repitió 3 veces, mientras evitaba sus ojos. Cuando Daniel preguntó por la reunión extraordinaria programada para mañana, Sebastián fingió sorpresa mal actuada. El acceso al sistema contable apareció bloqueado esa misma tarde. Daniel llamó a Teresa, su tía política, la única que siempre había mostrado independencia de criterio en asuntos familiares. Su voz sonó cautelosa, midiéndose. Le explicó que necesitaba mantener cierta neutralidad para no perder su capacidad mediadora. La palabra traidor había sido pronunciada en el almuerzo del domingo. Reveló casi en un susurro antes de colgar. En Minos Inchimase, el espejo del baño. Daniel notó algo distinto en su reflejo. Las mismas facciones de siempre, pero una expresión nueva. La de alguien que empieza a comprender cuánto puede costar cuestionar el orden establecido en una familia que confunde lealtad con silencio. La carpeta de documentos olvidada sobre la mesa de juntas no debía estar ahí. Daniel la abrió por curiosidad, encontrando dentro el membrete del bufete que representaba a la familia desde hacía décadas. Sus ojos se detuvieron en una frase que le heló la sangre. Reestructuración accionaria, con exclusión del socio minoritario Daniel Morales. La fecha: 3 semanas atrás. Sus manos temblaron mientras seguía leyendo detalles sobre transferencias ya iniciadas y acuerdos preliminares firmados por sus hermanos y su padre. El café que sostenía en la otra mano se derramó sobre su camisa, pero ni siquiera lo notó. Aún estaba absorbiendo la traición cuando la puerta se abrió y entró Martín con expresión sorprendida, que rápidamente se transformó en furia contenida. El aire del despacho se volvió denso, irrespirable. Las palabras de su hermano mayor sonaron distantes, como si vinieran de otro mundo. Explicaciones sobre su supuesta irresponsabilidad, decisiones empresariales equivocadas, la necesidad de proteger el legado familiar. Daniel recordó entonces las miradas cómplices en las últimas reuniones, los susurros que cesaban cuando él entraba a una habitación, la confrontación. Escaló mientras el sol se ponía tras los ventanales. Acusaciones de deslealtad cruzaron la sala en ambas direcciones. Daniel intentó proponer soluciones intermedias, compromiso, tiempo para demostrar su valor. La respuesta fue una fría enumeración de sus fracasos pasados, algunos inventados, otros exagerados. En el silencio que siguió, comprendió que este plan llevaba gestándose mucho más tiempo del que imaginaba. Al salir del despacho con los documentos apretados contra su pecho, Daniel supo que había cruzado un umbral del que no había regreso. Daniel entró al comedor familiar, donde los rostros solemnes de sus padres y hermanos lo esperaban alrededor. De la mesa de roble, la carpeta negra con el membrete del bufete reposaba en el centro, abierta como una herida. Su madre evitaba mirarlo directamente, mientras su padre explicaba con voz monótona los ajustes patrimoniales que habían decidido hacer. Términos como redistribución accionaria y transferencia anticipada flotaban en el aire, denso de la habitación. Las decisiones ya estaban tomadas, los papeles firmados. Su hermano mayor asentía a cada palabra paterna, con la misma expresión satisfecha que Daniel
le había visto usar en reuniones de negocios. Con perfecta coreografía, su hermana menor deslizó hacia él un documento final que requería su firma, una renuncia voluntaria a sus derechos hereditarios, por el bien de la empresa familiar, repitieron varias veces, como un mantra que justificaba todo. Daniel escuchó con claridad creciente cómo llevaban meses planeándolo, consultando abogados, preparando argumentos. El reloj del comedor marcó las 7 con un sonido que pareció extraordinariamente fuerte en el silencio que siguió. Daniel dejó el bolígrafo sobre la mesa sin firmarlo. Se levantó lentamente y caminó hacia la puerta. Las fotografías familiares en el pasillo mostraban sonrisas que ahora le parecían máscaras, perfectamente elaboradas. Salió sin mirar atrás, comprendiendo que no solo perdía su herencia, sino la ilusión de tener una familia. Daniel empaquetó sus pertenencias en 3 cajas de cartón y cerró la puerta del apartamento familiar por última vez. Sus manos temblaban mientras introducía la llave en la cerradura, no por miedo, sino por una extraña mezcla de alivio y tristeza. El peso de los documentos del bufete de abogados en su maletín le recordaba que la traición familiar tenía fecha y firma. Caminó hasta su auto, un modelo económico que había comprado con sus propios ahorros, lejos de los lujos a los que estaba acostumbrado. Esa noche, en su nuevo y modesto estudio, preparó un café instantáneo y contempló la ciudad desde una ventana que ahora era suya por completo. Los mensajes en su teléfono mostraban nombres de amigos que nunca imaginó serían su verdadero apoyo. No tenía el apellido familiar grabado en oro sobre ninguna puerta, pero por primera vez en años. Respiraba sin el peso de expectativas ajenas. Sobre la pequeña mesa de centro colocó la única fotografía que decidió conservar, él mismo de niño junto a su abuelo, antes de que el dinero envenenara los lazos de sangre. Su abuelo siempre decía que la verdadera herencia era la integridad. Ahora entendía que había heredado lo más valioso después de todo. Daniel acomodó su última caja en el pequeño departamento del 4º piso, sin elevador, 45 metros cuadrados que contrastaban brutalmente con los 300 de la casa familiar. El colchón en el suelo, una mesa plegable y 2 sillas de plástico componían todo su mobiliario. Mientras desempacaba la cafetera, única concesión que se permitió, revisó nuevamente el correo de confirmación para su entrevista en aquel pequeño estudio de arquitectura. No era el prestigioso apellido lo que lo había conseguido esta vez, sino su portafolio personal. Observó desde la ventana el barrio de clase media que ahora era su hogar, tan alejado del circuito social de su familia. Sus dedos se deslizaron hacia el teléfono varias veces durante esa tarde, tentado a llamar a su madre y aceptar las condiciones de su padre. La tentación creció cuando descubrió que su presupuesto apenas alcanzaría para terminar el mes. Fue entonces cuando el timbre sonó. Su antiguo profesor de diseño, Ramírez, apareció con una botella de vino barato y una carpeta. El hombre quien siempre había valorado su talento por encima de su apellido, le ofreció colaborar en un pequeño proyecto para restaurar una vieja casa. Esa noche, sentado en el suelo con planos esparcidos a su alrededor y haciendo cálculos en su gastada libreta, Daniel experimentó por primera vez lo que significaba ganar algo por mérito propio. Era poco, quizás insignificante para los estándares que conocía, pero auténticamente suyo.
El teléfono vibró sobre la mesa desgastada. Daniel observó el nombre de su hermana Laura en la pantalla, sintiendo un nudo formarse en su garganta. 3 semanas sin contacto familiar y ahora esto. Sus dedos temblaron al deslizar para contestar. La voz de Laura sonaba calculadamente cálida mientras le transmitía el mensaje paterno. Podía regresar a casa si aceptaba las condiciones del fideicomiso y firmaba la renuncia a cualquier reclamo futuro sobre la empresa. Daniel caminó hasta la ventana de su pequeño departamento, observando la ciudad que ahora representaba su independencia. El sol de la tarde proyectaba sombras largas sobre los edificios cercanos. Laura seguía hablando, mencionando que todos lo extrañaban, que su habitación seguía intacta. Palabras diseñadas para despertar nostalgia y debilidad. Esa misma tarde, mientras compraba víveres en el supermercado del barrio, la cajera lo miró con extrañeza. ¿Eres el hijo de los Montero? Escuché que tuviste problemas con drogas y por eso te echaron. Daniel sintió el calor subir por su cuello mientras pagaba en silencio. Los rumores ya circulaban, distorsionando su historia, manchando su nombre. En casa, sentado en su sofá de segunda mano, Daniel revisó las fotografías familiares en su teléfono. Rostros sonrientes. En celebraciones pasadas, que ahora parecían pertenecer a extraños. Con movimientos decididos, creó una nueva carpeta y movió todas esas imágenes ahí. No las borraría, pero tampoco necesitaba verlas cada día. Una semana después, Laura apareció sin aviso en la puerta de su departamento, sosteniendo una caja con objetos personales que había olvidado llevarse. Sus ojos escanearon el lugar con mal disimulado disgusto. Daniel la invitó a pasar, pero no le ofreció sentarse. Tomó la caja, agradeciéndole con tono neutro. Cuando ella comenzó a repetir las condiciones para su regreso, Daniel levantó una mano, interrumpiéndola con calma. «Este es mi hogar ahora», afirmó con una voz que no reconoció como propia, firme y sin rastro de duda. Daniel contempló la pantalla de su computadora con la mirada fija en el correo de rechazo. Tercera entrevista. Fallida en 2 semanas. La explicación era ambigua, pero el resultado, devastador. Su cuenta bancaria mostraba un saldo que apenas alcanzaría para el siguiente mes de renta. Afuera, la lluvia golpeaba los cristales del pequeño departamento, amplificando la sensación de encierro. Al buscar en LinkedIn, descubrió algo perturbador. El gerente de recursos humanos de la empresa que lo rechazó compartía grupo de golf con su padre. 3 llamadas más confirmaron su sospecha. Su apellido ahora cargaba un estigma silencioso. La familia había corrido la voz en su círculo empresarial. Sentado en el suelo con la espalda contra la pared descascarada, Daniel sintió el peso de la derrota. Había sido ingenuo pensar que podría enfrentarse al imperio familiar sin consecuencias. Su estómago se contrajo ante un pensamiento inevitable. Podía llamar a casa, disculparse, regresar al redil. El teléfono pesaba en su mano como una sentencia. Marcó los primeros dígitos del número paterno y se detuvo. Respiró hondo. Eliminó los números y buscó otro. Contacto. Un antiguo compañero de universidad que había iniciado una startup. Quizás ahí fuera de los círculos de influencia familiar. Podría reconstruirse. Tras colgar, Daniel abrió su desgastada billetera y extrajo la vieja fotografía familiar. Con decisión metódica, recortó su propia figura, separándose simbólicamente del retrato grupal. La colocó en la pared vacía. Un nuevo comienzo. Daniel observó el correo electrónico en su pantalla con una mezcla de incredulidad y orgullo. Su propuesta
Había sido seleccionada entre cientos. No era el prestigioso estudio de arquitectura de su padre, pero esta pequeña firma valoraba su visión sustentable, aquella que su familia había descartado como poco rentable. El proyecto era modesto: remodelar una biblioteca comunitaria con materiales reciclados y diseño bioclimático. Mientras sus dedos recorrían los planos digitales que había creado durante noches de insomnio, recordó las palabras de su padre. En esta familia construimos monumentos, no refugios. El café se enfriaba sobre su escritorio improvisado, un tablón sostenido por dos caballetes en la esquina de su departamento. El director del proyecto había destacado precisamente lo que la familia Morales consideraba su mayor defecto: su obsesión por la funcionalidad social sobre la estética imponente. Daniel imprimió la carta de aceptación. La sostuvo entre sus manos como si fuera un talismán. 6 meses atrás, habría corrido a mostrarla en la mansión familiar, buscando aprobación en rostros que nunca la concederían. Ahora entendía que aquella desaprobación no definía su valor. Esa noche, su teléfono vibró con un mensaje de su hermana menor. La empresa familiar había perdido un contrato importante. Era la primera noticia familiar que recibía en meses y, curiosamente, la primera que no le provocaba angustia. Daniel ajustó el marco donde guardaba su primer diploma universitario, colocándolo junto a la foto de su grupo de apoyo emprendedor. 5 años habían pasado desde aquel ultimátum familiar que lo despojó de todo. Su pequeña consultoría crecía lentamente, pero con bases sólidas. El mensaje de texto en su teléfono mostraba un titular sobre las dificultades financieras que enfrentaba la empresa familiar. Antes, esta noticia habría desatado un torbellino de emociones contradictorias. Ahora solo provocaba un suspiro reflexivo mientras preparaba café para Elena, quien dormía en la habitación contigua. Salir por víveres, reconoció a su primo Ricardo en la esquina, junto a su auto deportivo último modelo. Lo saludó con naturalidad, sin el rencor que alguna vez sintió. La conversación reveló a un hombre ansioso, preocupado por mantener apariencias mientras la empresa se desmoronaba. Daniel observó los ojos inquietos de Ricardo, recordando cuando él mismo vivía en esa jaula dorada de expectativas ajenas. De regreso en su departamento, Daniel contempló la colección de libros dedicados por mentores que aparecieron cuando más los necesitaba. Al lado, una invitación para dar una charla sobre resiliencia empresarial. Su verdadera herencia no estaba en propiedades ni en acciones corporativas, sino en la libertad de haberse reconstruido según sus propios valores. La fotografía familiar que antes guardaba en un cajón ahora descansaba sobre su escritorio, no como símbolo de lo perdido, sino como recordatorio del camino recorrido. Lo que parecía una catástrofe resultó ser su verdadera liberación. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.